ramas con fruto. Ramas con fruto. Amén. Amén. Estoy echando grito a ver si se acercan. Pero ni a gritos se acercan. Ese es el problema de los recesos. Y algunos dicen, vámonos. Ya con eso que oímos es bastante. Bueno, decíamos que acerca de los frutos, a veces no solo pensamos en términos de el alcanzar a los perdidos, a los que no han conocido al Señor. Y es verdad, es un fruto y es un fruto principal. Pero también el otro asunto es que no entendemos que los frutos que Dios o el Señor espera de nosotros son una diversidad de frutos. Frutos que deben estar presentes en la vida de todos nosotros. Cuando hacemos énfasis solamente en una parte y la otra la olvidamos, no estamos cumpliendo todo el propósito de Dios. Lo primero que tenemos que entender es esto, que hay diversidad de frutos. Lucas 6, 43 y 44, ¿quiere alguien leernos esa porción bíblica? Lucas 6, versículos 43 y 44. Amén. Amén, hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Muy bien. La Biblia tiene un lenguaje muy, muy bonito, ¿verdad? La palabra vendimiar solo se tiene que aplicar a la cosecha de las uvas, la vendimia. Inclusive por allá en las zonas donde se cosecha mucha uva, hablan de la fiesta de la vendimia, cuando es la fiesta de la cosecha de las uvas. Son palabras muy específicas, ¿verdad? No se pueden aplicar. Dice, porque no se cosechan higos. Cosechar higos la palabra cosechar es un término genérico, pero la uva tiene términos específicos. Vendimiar es cosechar, cosechar solo. Dice, voy a vendimiar higos, es impropio, es incorrecto decir. No se pueden vendimiar higos, solamente se vendimian uvas. Bueno, es solamente una palabra para que la agreguen más a su lenguaje y vayan aprendiendo un poquito más. Pero ahora, fíjense bien, el hecho de utilizar dos expresiones, higos y uvas, preguntaba la hermana Connie hace un momento, ¿verdad? ¿Por qué se usa la higuera? Aquí, ¿qué simbolismo tiene o qué valor tiene? Bueno, eran, como insisto otra vez, como explicaba hace un momento, eran árboles muy conocidos y eran frutas muy conocidas. En el clima mediterráneo, y particularmente en aquel tiempo, eran los árboles más conocidos. En el Mediterráneo uno mira olivos, el aceite de olivo era el principal ingrediente que se usaba para la cocina, era con lo que se cocinaba. Las grasas animales no se usaban para cocinar. Después se incorporaron otras culturas, pero los hebreos particularmente, ellos cocinaban solamente con aceite de olivo, y en la cocina mediterránea el aceite de olivo es precisamente el principal elemento con el que se cocina, ¿verdad? Esos son los aceites, los italianos que son tan famosos, los griegos, tan famosos por su cocina, es el aceite de olivo su principal elemento para cocinar, no son las grasas animales. Nosotros los occidentales usamos todo tipo de grasas. La manteca de puerco, qué rica, ¿verdad? Frijolitos con manteca de puerco, pero bueno, qué dañina es también. Luego, después, por eso vienen todos los males. Pero, bueno, el hecho de mencionar dos diferentes, no quiere decir que sean solo dos tipos. Hay diversos tipos de frutos. Y hay que entender esto, ¿verdad? Lucas 3:8 nos habla de un tipo de fruto. Lucas 3:8. ¿Alguien lo tiene? Que lo pueda leer, por favor. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no
comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Muy bien, frutos de arrepentimiento. Esto, hermanos, es algo que cada día está siendo menos considerado por la iglesia evangélica. Hace ya algunas décadas que entramos en una carrera, los evangélicos, entramos en una carrera de competencia entre los grupos por aumentar, por acrecentar el número de congregantes, porque se creó una especie de filosofía de exitomanía, o sea, una manía por el éxito. Es más popular y es mejor maestro y habla mejor de una persona que tiene un grupo mayor que el que tiene un grupo pequeño. Y entonces en ese afán se empezaron a malbaratar las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Así como ocurren en el mercado común, que para poder atraer a los clientes hay que hacer todo tipo de ofrecimientos, hacer ofertas y crear especiales o compras de oportunidad. Así también nosotros empezamos a usar este tipo de estrategias. Digo, nosotros para no quedar fuera, ¿verdad?, del paquete y decir que nosotros somos los buenos nada más. Y en todo esto, una de las cosas que se perdieron más que nada fue el asunto del arrepentimiento. Hace algunos años, me acuerdo, pastoreando yo una iglesia, empezó un hombre que era policía, empezó a visitar la iglesia. Y pues se empezó y se convirtió en una persona tan fiel que allí estaba siempre en todos los días en los estudios bíblicos. Y un día me dice: pastor, ¿qué necesito hacer para bautizarme? Lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Y me dice: pues yo ya estoy arrepentido. No, todavía le falta. Le dije: ¿qué me falta? Le dije: necesita usted renunciar a su trabajo, porque en el lugar, en la posición en la que usted se encuentra, es muy difícil servir al Señor. Le dije: tiene que renunciar a la pistola. Le digo: no, pero es que yo estoy, es lo único que he hecho toda mi vida, y mi padre también, él fue judicial, y mi abuelo también, y mis hermanos, todos, soy ya tercera generación, digo, ya por generaciones. Dice mi abuelo, inclusive, dice, fue de los guardaespaldas, unos que le llamaron en Baja California los chemitas, no se llegaron a oír hablar de los chemitas. Eran los guardaespaldas de Braulio Maldonado, que fue gobernador de Baja California, que fueron famosos por sanguinarios. Eran terribles, era un grupo, era un escuadrón de la muerte que le llamaban. O sea que a cualquiera que agarraba, no lo... Tiene derecho a opinar también. Tiene derecho a opinar también. Entonces le dije: no, necesita usted. Pero pastor, ¿qué voy a hacer si es lo único que sé hacer? Me dice: hermano, lo siento mucho, yo no lo puedo bautizar así, porque pues en el ambiente ese usted muy fácilmente va a volver a caer. Le digo: ¿para qué echarlo a perder antes? Mejor no. Y ahí me mantuve yo, pero un día, platicando con un hermano que era un líder importante dentro de la iglesia, le comenté el asunto del caso que tenía, y me dijo: está usted haciendo mucho mal. Le digo: sí, hermano, ¿por qué? Dice: porque usted no debe de negarle el bautismo a cualquiera que se lo pida. Ya había comenzado la carrera de la exitomanía, precisamente en ese tiempo. Y usted tiene que bautizar, pero y si no está arrepentido, en el camino se arrepentirá. No fue la filosofía de la iglesia por mucho tiempo, y ni es el requisito. El llamamiento siempre ha sido: arrepentíos y creer. Arrepentíos y luego bautizarse. Era simplemente el camino, ¿verdad? Y sigue siendo. Ese es el camino bíblico. Nada de que bautízate y ya te arrepentirán después. Porque cuando no hacen, y aquí el llamado de Juan el Bautista precisamente es:
hagan pues frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento son importantísimos. No debemos nunca de menospreciarlos. Cualquiera que no se arrepiente, al tomar el camino del Señor o al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, no va a haber una transformación real en su vida. Cuando el Señor llamó a... ¿Cómo se llamaba el que estaba arriba de un árbol? ¿Cómo se llamaba? Saqueo. Saqueo. Cuando lo llama le dice, desciende pronto. Dice que, le digo, porque hoy necesito posar en tu casa, o que me recibas en tu casa. Y aquel lo llevó con alegría a su casa, hizo una fiesta, y delante de todos dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Había un fruto de arrepentimiento. Allí fue lo primero. Y aunque lo empezaron a cuestionar y a criticar, el Señor dijo claramente, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, es un descendiente de Abraham. Entonces el arrepentimiento es algo que se manifiesta, que se evidencia. Nadie puede ignorar cuando alguien se arrepintió. Oye, ¿qué te pasó? Ya no eres el mismo. Hay arrepentimiento. Pero cuando alguien solo se bautiza y no hay arrepentimiento, ¿se le notará el cambio? Desgraciadamente no, ¿verdad? El bautismo no hace que alguien se arrepienta. Y si nosotros invertimos el orden, lo único que hacemos es venderles un producto que a fin de cuentas le dará la opción de dejarlo abandonado mientras se le pasa la emoción, como ha pasado con algunos, que se bautizaron y luego a los meses ya no andan más con el Señor, porque pues nunca se arrepintieron, no tuvieron un verdadero encuentro. Pero quien se ha encontrado con el Señor, aunque pasen los años y aunque sufra situaciones y aunque haya adversidades, el arrepentimiento lo guarda. El temor que adquirió por ese encuentro lo hizo convertirse, se convirtió en verdad. Hagan pues frutos de arrepentimiento, dijo Juan. Entonces, es un primer fruto, y gloria a Dios que entre nosotros se manifieste esto, ¿verdad? Al igual que Saqueo, estemos dispuestos a pagar a los que les hemos hecho mal, o si con alguien no hemos quedado bien, pues demos el fruto correspondiente. Y sobre todo, como hijos de Dios, estemos dispuestos a no defraudar a nadie más. Amén. ¿O alguien tiene una pregunta aquí, un comentario sobre esto? Está medio controversial el tema, ¿verdad? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es un fruto entonces? ¿Sí será un fruto? ¿Un fruto del cristiano que Dios espera? Dios espera que nosotros cambiemos nuestra vida. Él no espera vernos igual siempre. Vivíamos perdidos y Él espera que ahora, como dijo el Señor, Él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Entonces sería un fruto, y pues estar arrepentido es hacer todo lo contrario de lo malo y de lo negativo en que nos ocupábamos antes. Por eso Pablo aconseja y dice, el que hurtaba, siga hurtando. ¿Ah, ya no? ¿Ya no? ¿Ni un lápiz? ¿Ni la goma? ¿Cuál goma? Y las dedas para apretar los fierros. ¿Tampoco? Bueno, el verdadero arrepentido guarda con integridad su temor en donde quiera que esté, y aún en lo más pequeño está dispuesto a mantenerse. Pero hemos predicado un mensaje contrario a veces, y abrimos la puerta para que algunos hermanos sigan haciendo cosas indebidas, cosas que no se deben de hacer. Las hemos propiciado con ese mensaje perdonador. Yo no digo que seamos farisaicos y estemos remarcando y digamos, te robaste un lápiz, te vas a ir al infierno. Pero bueno, si se robó un lápiz, arrepiéntase y no vuelva a robarse otro. Róbese dos después. No, está mal, ¿verdad? Sería un mal.
una pregunta. Sí, pregunta, hermano. ¿Un cristiano arrepentido se puede declarar en bancarrota? Buena pregunta. Lo correcto y lo justo sería pagar la cuenta. Las leyes mismas del país permiten que esto sea un asunto legal. Ahora, acordémonos que esto tiene un fundamento bíblico también. En el tiempo antiguo, a alguien que tenía una deuda y no la había podido pagar en 6 años, en el 7º año se le tenía que perdonar la cuenta. Eso era bíblico, algo establecido por Dios mismo en las leyes de Israel. Entonces, si alguien verdaderamente no había podido pagar la cuenta en todo ese tiempo, de manera justa, porque él hizo todo el esfuerzo, porque las circunstancias fueron adversas y todo se vino abajo. Entonces, leyes de misericordia son la bancarrota, una ley de misericordia de la cual se ha abusado. Y hay quienes si alguien de manera indebida, de manera incorrecta, porque ya propuso irse a la bancarrota, se endeuda más y adquiere lo que sabe que anticipadamente que no va a pagar, está cometiendo un pecado, no es un error, sino un pecado contra sus principios de integridad cristiana. Si alguien se va a la bancarrota porque verdaderamente no puede pagar la cuenta, y la ley lo permite, es simplemente un asunto de misericordia, es una ley que lo libera, ¿verdad?, de la carga. Aunque eso lleva una penitencia. Los que saben un poco de esto, una persona que se fue en bancarrota por un periodo bastante largo, dicen 7 años, son más de 7 años. Realmente hay empresas o negocios que nunca le van a volver a otorgar crédito a una persona que se fue a bancarrota. Aunque hayan pasado 10 o 20 años, es una persona no digna de crédito, no digna de credibilidad, es lo que quiere decir, o sea, no es digna de confianza. Entonces, pero en ese país se abusa de ese privilegio, vamos a decir. Y nosotros debemos de tener cuidado en esto. Yo digo, si alguien de veras está contra la pared y no tiene manera, y solamente tiene como recurso ampararse con las leyes de bancarrota, allí pues no hay de qué inculparte, ¿verdad? Pero esto es un asunto que solamente él, que se está declarando en bancarrota, y Dios conoce, porque la ley no tiene manera de probar lo contrario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están pensando en declararse en bancarrota? Yo me declaré en bancarrota en el 2004. No muy bueno, pero qué mal, pues ya lo hizo, ¿verdad? Aquí no eximimos de culpa a nadie, pero ni tampoco acusamos. Simplemente decimos las cosas cuando deben de decirse, ¿verdad? Otra pregunta, Otra pregunta. para que todos oigan. ¿Puede un cristiano incinerarse? Incinerarse no, es imposible, ¿verdad? Porque, bueno, se puede incinerar si se está autosacrificando, pero eso ya no es cristiano. Más bien tomar la determinación de que al morir sea incinerado su cuerpo. Bueno, así es el español, igual que el inglés. Si uno sabe qué sentido tienen las palabras, puede acomodarlas, ¿verdad? O corregirlas. La Biblia no enseña nada, pero no es el tema del que estamos hablando. Para que no me desvíe del tema. Ya hablaremos usted y yo luego. El hermano está haciendo propaganda de su negocio, que corre. Que tenga cuidado. Yo llegué primero. Ah, la hermana también. Cuídense de los dos. Esto es más barato. ¿Qué hubo? Bueno, no es tiempo para comerciales, más comerciales. Vamos a continuar. Una de las cosas que como fruto de arrepentimiento se tiene que ver, y empecemos a tomar el aspecto positivo del arrepentimiento, no es tan solamente haber cambiado el rumbo de la vida. El que era un borracho
obviamente lo primero que tiene que demostrar es o tomar el camino, aunque tiene el atractivo. Alguien puede decir, como dicen ahora en términos muy modernos, tiene una enfermedad de alcoholismo. Mire, enfermedad o lo que sea, el Señor hace una obra perfecta. Amén. Y el Señor puede quitar eso. Si era drogadicto, siempre va a tener una inclinación hacia eso, pero la carne siempre tiene inclinaciones o tentaciones. Tenemos un lado débil todos en nuestra forma de vida. Unos a la verdad de un modo, otros de otro, pero todos tenemos eso. Pero el que tomaba ya no debe hacerlo, el que mentía ya no debe mentir. Hay quienes han hecho de su vida una mentira. Son tan mentirosos que hasta ellos mismos se creen las mentiras que platican. De veras, el mentiroso es el primero que está convencido de que la mentira que está platicando es una verdad. El arrepentimiento lo lleva a uno a actuar en el sentido contrario. Aunque no me convenga decir la verdad, la voy a decir. Y se debe de proponer. A veces no nos conviene decir la verdad. Pero ¿quién dijo que era un asunto de conveniencia? Nos convenga o no nos convenga, debemos de decir la verdad. Porque somos hijos de la verdad. El Señor es la verdad y el hijo de la mentira es el hijo del diablo. Nosotros debemos de apartarnos de todo lo que tiene que ver con el enemigo de nuestras almas y de la creación de Dios. Entonces ese es el arrepentimiento verdadero. Aparte, debemos de abandonar esa manera incorrecta en la que antes vivíamos. Miren, cuando no éramos creyentes, ¿nos preocupaba la vida de los vecinos? Yo me acuerdo que me aprendí de niño un dichito que decía, de que se muera mi abuelita y de que me muera yo, pues que se muera mi abuelita, ¿verdad? ¿No se lo aprendieron ustedes también? Esa era una filosofía de vida. O sea, yo estoy primero, no importa quién se muera, con que yo salga adelante. Esa no es la actitud de un cristiano. Nosotros debemos de anteponer el bienestar de los demás al nuestro. Sonó feo, ¿verdad? ¿Sonó feo o es muy ideal? Es algo comprometedor pensar de ese modo. Y la verdad es que en este tiempo la mayoría de nosotros como cristianos no estamos pensando en el bienestar de los demás por encima del nuestro. No, nadie de nosotros está pensando, inclusive entre nosotros mismos, no nos protegemos los unos a los otros. Y esa es una mala señal. Nuestro cristianismo es un cristianismo que no ha llegado al nivel que debe de llegar. Y ese es un fruto que tenemos que lograr en nuestras vidas. Debemos de tomar el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor? Pensó primero en sí. Pensó primero en la humanidad. Y no en los que eran buenos, sino en los que eran malos, en los que necesitaban el arrepentimiento. Nosotros debemos de dejar esa pasividad y esa indolencia que desgraciadamente cada vez está más presente en la iglesia. Pasividad. Miren, voy a echarles una aquí, perdónenme, pero lo tengo que decir. Cada vez somos más insensibles, que inclusive se muere algún pariente de algún miembro de la iglesia y nos importa un cacahuate. ¿Quién de nosotros va siquiera a darle la palabra de condolencia o acompañarnos en su funeral? En la iglesia cada día está más presente esto. Los hermanos somos más insensibles, más impasibles, no nos conmueve, no somos tan hermanos como decimos ser. Y esa es falta de frutos verdaderos del cristianismo. Algunos hemos venido tomando las ideas incorrectas. La televisión, con todos sus programas religiosos, más que ayudarnos, nos ha perjudicado porque nos han transmitido mensajes muy superficiales de lo que es el cristianismo. Y hasta creemos que ir a la iglesia es ir a bailonguear y a pasarnos a gusto con luces estroboscópicas y a ver shows. La iglesia no está siendo, el lugar de entrenamiento, el lugar donde se le está a uno dando la instrucción correcta para enfrentar la vida que debe de enfrentar. Alguien dijo, es que ya basta, pues, tanto sermonete, basta que te sermoneen, en lugar de que te motiven. Yo tengo muchos problemas. ¿Por qué tiene tantos problemas? ¿Qué no está sirviendo al Señor? ¿Qué no es el Señor su Señor y en Él ha confiado y está descansando en Él sus problemas? Si el Señor no está resolviendo sus situaciones, empieza a examinar su relación. Empieza a examinarlas. Hay cosas que no van a cambiar. Yo no estoy diciendo que si usted está enfermo y no ha sanado es porque el Señor lo está castigando por... A lo mejor en algunos casos puede hacer así, pero esa no es la regla.
enfermedad es un asunto natural, parte de la vida y parte del cuerpo, consecuencia de nuestra misma manera equivocada de vivir. Nos alimentamos mal, descansamos mal, tomamos lo que no debemos de tomar. Es lógico. Comemos lo que no debemos de comer y eso es lo que abusamos. No es cierto. No debo tomar café y me duelen los riñones, pero qué rico está. Pues síganle pues. Va a tener el resultado a fin de cuentas de ello. Luego cuando venga el momento en que los riñones ya se paralizaron, no diga que lo está castigando el Señor, se castigó usted solo. ¿Sí? Se castigó usted solo porque sabía que no lo debía de hacer y lo siguió haciendo. Pero insistiendo en los frutos, un fruto de arrepentimiento es dejar la pasividad. Tenemos que ser más activos en involucrarnos en los problemas sociales. Y cuando hablamos de problemas sociales no quiere decir que nos vayamos a unir allá con los Rotarios o con los del Club de Leones o con los Kiwanis o ¿cómo se llama? Iba a decir Kiwis. Los Kiwanis. No se trata de eso. Miren, como iglesia debemos de hacer actos de presencia ante las situaciones. ¿Cuánta necesidad hay? Y hablemos de cosas sencillísimas, cosas muy sencillas. Hay tanta basura tirada por todas partes y como iglesia a veces lo único que hacemos es contribuir más a que haya más basura. Un acto de conciencia y de involucramiento es primero dejar nosotros de tirar basura donde no debemos de hacerlo y segundo, escoger alguna zona donde podamos ir a llevar bolsas y recoger la basura. La verdad es que aunque decimos es que pagamos los impuestos y la ciudad debe ocuparse de eso, pero si nosotros nos unimos vamos a recibir el aplauso y el reconocimiento de la ciudad y no lo vamos a hacer por ello, sino es que queremos honrar al que es el creador de todas las cosas. Al retirarnos de aquí hoy, o digo mañana, perdón, tenemos que reconsiderar y levantar la basura que nosotros mismos hemos creado, ¿verdad? En este lugar. Y de esa manera seguiremos con gusto siendo recibidos por la gente de aquí. No tendremos problema en los baños, procuremos también hacer uso de ellos y mantenerlos lo más limpio posible porque de veras que una casa limpia o un lugar limpio no es el que más frecuentemente se limpia, sino el que menos se ensucia. Cambiemos de mentalidad. Es el lugar que menos se ensucia, en el que menos basura se tira. Y esa es la actitud responsable de un hijo de Dios. Alguien que de verdad se ha arrepentido y se ha convertido. Es un fruto que el mundo espera ver de nosotros. Dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y los aplaudan cada vez que los vean. Así dijo. ¿Cómo dijo? Y glorifiquen. ¿A quién? A vuestro Padre que está en los cielos. El mundo entero se va a convertir cuando nos vean a nosotros convertidos, arrepentidos. Porque hay gente que dice, ¿qué van a ser cristianos? No me platiquen historia. Son iguales o peores que nosotros. Nada más porque no toman cervecitas. Bueno, donde uno los vea, mejor allá en los privados se las echan. Ya nomás por eso dicen que son cristianos. Bien. Y luego, hermanos, insisto, en nosotros mismos, nuestra comunidad, cada día, vuelvo a insistir, somos más indolentes con respecto a nosotros mismos. Las diferencias entre nosotros son bien marcadas, se miran igual que en el mundo. Nuestras diferencias de situación, hermano. Mientras yo una vez decía, hace muchos años, y me acuerdo que me la regresaron bien rápido, un hermano, decía yo, miren hermanos, a veces hablamos y decimos, hermano, te amo, y cuánto te amo, y se nos llena la boca diciendo te amo, pero salimos del culto y nos vamos y nos montamos en nuestro carro algunos, lo prendemos, y aunque vamos solitos, Dios lo bendiga hermano, lo amo, y el otro pobre va caminando ahí, y a veces lloviendo, con toda la familia, cargando los chamacos. ¿No deberíamos de ser más prácticos? ¿No deberíamos decirle, hermano, te llevo? No, que se va a enlodar mi carro allá donde vive este hermano, vive en el lodazal.
¿Dónde está el amor entonces? Más práctico, es fruto de arrepentimiento. O sea, tenemos que cambiar las cosas, ya dejar tanta... Voy a empezar a hablar como hablaba en México. Dejemos la retórica y volvamos a la práctica. Quién sabe qué diría, ¿verdad? Pero así hablaba. O sea, dejemos tanta palabrería y volvamos a vivir las cuestiones que son fundamentales acerca de la fe. Allí se manifiesta el verdadero cristianismo. Hay cosas que ya no las podemos, y no me voy a meter más en Honduras porque puede que salga por Guatemala. Algo en lo que hemos hablado muchas veces y que pareciera ser que es un ideal que también no podremos alcanzar, es lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Hablamos del amor y ahí nos quedamos, ¿verdad? Hablamos del gozo y bueno, creemos que el cantar con mucho fervor, o cantos muy dinámicos y pegar algunos brincos en la iglesia es el gozo. Pero termina el culto y seguimos con el rostro mustio, con la cara como si hubiéramos comido algún limón de esos muy agrios. Ese no es gozo real, el gozo es una actitud de vida. No es una situación del momento nada más. Gozo hasta para enfrentar los momentos difíciles, las malas noticias. El gozo es algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Porque estoy confiado en el Señor, es que tengo una buena actitud para enfrentar la vida. Miren, ¿qué resuelve? Dijo alguien, si te quejas, no resuelves nada. Y por el contrario, parece ser que empeoran las cosas. Porque en el quejarnos hay hasta un dolor mayor de parte de nosotros. Y hablar de la paz. Y decimos que este es fruto del Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Bueno, vamos a dejar de hablar del pentecostalismo, que porque hablamos en nuevas lenguas, decimos que tenemos el Espíritu. Mire, el Espíritu se manifiesta más claramente, aparte de hablar en nuevas lenguas, en este fruto. El amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿Somos muy pacientes? Si no te apuras, te voy a dejar. ¿Quién sabe quién estará hablando, verdad? Ya me enfadé, ya te lo dije como 1000 veces. Paciencia, paciencia, mi alma. Es lo que le decía yo a mi alma, no a mi esposa, ahora en paz descanse. A mi alma le decía continuamente, paciencia, ten paciencia. Porque todos vivimos en un mundo, en un tiempo, en el que todo lo queremos. Inclusive llegamos a algún lugar y pedimos algo y decimos, ¿qué pasó pues? ¿Por qué se está tardando tanto? La paciencia es algo que hemos venido perdiendo. Y la benignidad, ¿alguien puede interpretar la palabra benignidad? Benigno. Algo bueno. Algo pronto. Pero Pablo dice benignidad y luego después dice bondad. Una cosa es ser bueno y otra cosa es... O sea que los bondadosos no son buenos. O los buenos no son bondadosos. Como que es un conflicto, ¿verdad? A ver, he tenido problemas para interpretar eso. A ver, ayúdenme. Benignidad y bondad. Están juntas las dos palabras. Dichas por el autor. Y benignidad es otra, ¿no? No, pues sí, así es. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Benignidad y bondad. La benignidad es una actitud de vida y la bondad también, sin duda, las dos. Pero la benignidad es algo que tiene que ver con las acciones y no con las actitudes, precisamente. Mientras que la bondad es una manera ya muy particular. Hay gente que es bondadosa de por sí. No tienen que ser cristianos, conocen que sean bondadosos. No pueden ver a alguien con una necesidad sin tratar de resolver su situación. La benignidad es algo que tiene más bien que ver con algo que se enfrenta, que mira como una necesidad que se tiene que suplir.
Benigno es lo contrario de maligno, precisamente. Maligno y benigno son antagónicos. La fe, bueno, ni hablar de esto, pero la mansedumbre, parece ser que cada día nos hacemos más a la idea de no ser tan mansos. Lo que digo es que si eres muy manso, se aprovechan de ti. Se te suben encima porque eres muy manso. Les agrego una grosería, ¿verdad? No se rían, la grosería es la que caga. Él me lo enseñó. Mansedumbre, sin duda que es importante que sigamos. Es un fruto, hermanos. El Señor espera que nosotros tengamos ese fruto. Mas el fruto del Espíritu es. El fruto del Espíritu es. Acuérdense que eso es. Si decimos que tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos el Espíritu de Cristo, entonces en nosotros debe haber estas cosas, estas virtudes. El Espíritu nos debe de llevar a una actitud de mayor temperancia, control, aunque viene luego la templanza, que es temperancia. Pero ahí van, ven, están asociadas unas con las otras, bien vinculados esas virtudes. No están divorciadas, una cosa es consecuencia de la otra, o están hermanadas entre sí. Pero qué fácil es perder, ¿verdad?, el control. Cristianos no solamente iracundos, sino también hipocondriacos. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe lo que es hipocondriaco? Nada tiene que ver con eso. ¿Alguien sabe lo que es hipocondriaco? ¿Perdón? Hipocondriaco es el que se enferma de las enfermedades que escucha que tienen otros. Sí, hay gente que es así, y hay muchos hermanos, no saben, no pueden oír que alguien le detectaron que tiene un tumor porque ya se enfermó también, trae un tumor. Que anda una plaga por ahí de gripa porque ya anda engripado, aunque no le haya tocado todavía. Hasta le duele la garganta porque son los síntomas, ¿verdad?, de esa nueva gripa, y ya anda ahí hasta con los pies arrastrando. Los hipocondriacos. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Inclusive hay gente que está enferma de enfermedades graves o serias y tienen una actitud que uno los mira y dice, no tiene nada. ¿Y saben ustedes que el Señor honra ese tipo de actitudes y sana más fácilmente al que confiesa sanidad, confiesa victoria en Cristo? Amén. Si alguien dice en el Señor, bueno, ahora muy popular esa frase, ¿verdad?, declaro que no tengo nada, que no tengo esa enfermedad, que el Señor ya me ha librado de la misma. El Señor honra esa fe cuando es fe verdadera y no tan solamente una confusión hechicera. ¿Oyeron lo que dije? Esa es la hechicería precisamente, declarar cosas que no tienen fundamento en Dios, que son simplemente una palabra repetida, y por el hecho de repetirla muchas veces ya tiene que crear un resultado. Esa es la hechicería, y eso es a lo que hemos estado jugando muchos de nosotros últimamente sin darnos cuenta. Yo confieso, yo declaro, yo renuncio, o tantas palabras que se han agregado en ese lenguaje religioso, que lo único que hace es tener confianza en nuestra propia actitud y no en Dios. No es en Dios, no es honrar a Dios, es honrar al hombre y a sus actitudes. Eso es hechicería y eso aleja la fe verdadera en Dios, la cual el Señor espera que nosotros le regresemos la confianza. Es tan fácil. A veces la separación entre la hechicería y una verdadera actitud de fe es una línea muy tan delgada que alguien no la puede distinguir. Pero el Espíritu Santo nos debe de guiar para darnos sabiduría en esto. Nos debe de guiar en esto. Entonces, vean qué importante es hablar, pues, no tan solamente del fruto, pero voy a terminar esto diciendo lo siguiente. Para que podamos verdaderamente traer fruto a Dios, el Señor dijo que era necesario. Juan 12:24, y con eso concluyo mi exposición de esta
esta mañana. Y si ustedes tienen alguna pregunta, les doy lugar para que pregunten. Juan 12:24. Quien lo tenga, léalo, por favor. ¿Entiende esa porción, hermano? No lo quise entrampar haciendo lo que leyera para después dijera si tiene algo que... Bueno, aquí estaba diciendo que era necesario que él quiera, ¿verdad? Para traer, para que su reino se expandiera. Nosotros, cristianos, tenemos que hacer morir nosotros todo, ¿verdad? En la vida, nuestras pasiones, carnalidad, ¿verdad? Para que nazca el fruto espiritual que Dios espera. Ustedes, algunos están relacionados con lo que es la agricultura, saben cuál es el proceso. Cuando uno siembra una semilla, ¿qué tiene que pasar con la semilla para que pueda nacer la planta? Tiene que morir. La semilla deja de ser para dar origen a una planta. Si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda sin fruto. Pero si muere, entonces da fruto. Esta es una metáfora también que tiene que ver con lo que tiene que pasar con nosotros. No renunciemos, no muramos a nosotros mismos y vamos a quedar sin fruto. Pero muramos para el mundo y nazcamos para Dios, o renazcamos, renazcamos para el Señor, y entonces va a haber fruto. Nadie puede dar fruto separado del Señor para poder ser incrustados, para poder ser injertados. Para poder ser injertados, tendremos que dejar de ser, miren, yo no conozco mucho de esto, así que ahora en materia de esto alguien puede más bien decir exactamente lo que es. Usted corta una rama de un árbol frutano, injértelo. El fruto de esa rama de alguna manera es afectado al momento de ser injertado. Después de ser injertado en otro árbol, se modifica el fruto, se convierte en un híbrido. Ya no es enteramente el mismo fruto. Se transforma en un fruto distinto, un fruto que ya no es ni enteramente el árbol o la planta, ni la rama que fue injertada. Se convierte en un nuevo fruto. Hay bueno, no quiero usar más términos que los que ya hemos usado. Aquí hay una muerte real a la manera de ser de la rama para poder empezar a dar el fruto, un fruto modificado. Ya no puede seguir siendo el mismo, ya no puede poder seguir dando lo mismo. Pero esa figura realmente es inaplicable. La que tiene que ver más bien con lo que debe ocurrir en la vida nuestra para que podamos dar fruto es la que Jesús usó. El grano que cae y muere para dar vida. Eso tiene que ocurrir, hermanos. No renunciemos a nosotros. Sigamos siendo señores de nuestras propias vidas. Sigamos disponiendo qué hacer, cómo vivir, qué hablar y a dónde ir. Y nosotros no daremos el fruto. Pero oigamos la voz del Señor y vayamos a donde Él quiere. Y vivamos como Él dice. Y entonces empezaremos a dar el fruto. Y eso es lo que ha pasado. ¿Quiénes son los personajes a los que admiramos? Las personas más locas de las cuales puede hablar la historia. Un Abraham que dejó toda la comodidad del lugar donde vivía y se fue a donde el Señor le indicó, o sin mostrarle exactamente el lugar a donde iba, salió sin saber a dónde iba. Pero se sostuvo, dice la Escritura, como mirando al invisible. Es una locura. Pero esa es la obra de Dios. Pero son los hombres de los que luego el mundo entero da testimonio y crean una nueva forma de vivir. Son un ejemplo para la humanidad entera.
Ese es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es el testimonio de Pablo, que de ser un perseguidor se convirtió luego en un perseguido y metió el rumbo de su vida. Sigamos el mismo camino que hemos llevado siempre y nos quedaremos siempre con la frustración de haber querido ser y nunca haber podido. Pero oigamos la voz de Dios, hagámosle caso a Él, y aunque las cosas no resulten precisamente como las soñábamos, el Señor nos mostrará lo que es necesario hacer para poder dar fruto para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Dios les pague. Faltan, bueno, me pasé 2 minutos, me perdonen ustedes. Faltan 10 para las 12. Tenía tiempo para haber terminado a las 12. Tenemos tiempo para escuchar alguna pregunta de ustedes. Si hay preguntas, claro. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quieres una Usted está queriendo citar una expresión de San Pablo. San Pablo habla de el privilegio que tenemos ahora los que no éramos del pueblo de Israel. Y Pablo la usa para ilustrar cómo si a las ramas naturales no las perdonó y a nosotros que no éramos parte del olivo natural nos injertó. A eso quiere referirse, ¿verdad? Las ramas naturales pues, son los descendientes de Israel, los descendientes de Jacob, que al haber menospreciado el llamado del Señor, pues los desechó y nos dio a nosotros, los que no éramos pueblo, el privilegio de ser pueblo. Es a eso que se refiere. Ramas naturales son los descendientes de Israel. Pero hay muchos descendientes de Israel que por sí mismos se han destituido de participar de las bendiciones o los beneficios del reino de Dios. ¿Alguna pregunta? Dios les pague, hermanos. Dios les bendiga. Estamos libres. La siguiente actividad es la hora de la comida. Acabamos de almorzar, pero pues ya llegó la hora de la comida. Por eso son las 11 ya.